Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo espacio aquí en Cuba Información, en el que vamos a analizar realidad y sobre todo realidad mediática y de redes sociales en torno al tema Cuba. ¿Y qué ha sido noticia en los últimos días de impacto en la isla? Bueno, pues un concierto histórico en la escalinata de la Universidad de La Habana, un concierto de Silvio Rodríguez, que ha dado inicio a su gira latinoamericana. Bueno, fue realmente una comunión, dicen, ¿no? Toda la gente que ha estado allí, que fue una cosa mágica, etcétera. Sin embargo, lo que leemos en redes sociales de Miami, de la contrarrevolución, todos estos medios digitales con la palabrita Cuba, pero que de Cuba no tienen nada, más bien sería anticuba, y que además están la mayoría financiados, pagados, sostenidos económicamente por el gobierno de Estados Unidos, por sus agencias. Bueno, ¿qué es lo que nos dicen? Pues bueno, no parece que estén muy contentos con el éxito del concierto. Les leo. Sobre el concierto de Silvio Rodríguez diré, esto lo dice un tal Mag Jorge Castro, que nunca esperé nada para no decepcionarme y aún así terminé haciéndolo. Bueno, pues es tu problema, chico. Silvio no solo no dijo nada sobre los estudiantes que protestaron por el tarifazo de Texas, sino que eligió guardar silencio sobre absolutamente todo. Increíble, porque Silvio Rodríguez lo dijo claro. Claro, a ellos no les gusta cuando alguien hace alguna crítica, tiene alguna posición crítica sobre determinada cosa en Cuba, lo que no les gusta es que no digan pues el catecismo habitual en Miami, y es que eso es culpa del régimen. Bueno, Silvio dijo que había elegido la escalinata de la universidad precisamente por la actitud que había tenido el estudiantado y concretamente la FEU, Federación de Estudiantes Universitarios, en torno a la decisión de Texas, de la empresa telefónica cubana, hace unos meses de subir de una manera muy grande las tarifas debido a la falta de divisas del país. Y dijo que el estudiantado y la FEU, es decir, la organización de la revolución cubana que agrupa al estudiantado, pues que había tenido una actitud, vamos a decir, de crítica hacia esa medida, pero de crítica constructiva, que había entrado a un proceso de diálogo, de negociación, incluso sobre las tarifas, para tratar de encontrar, bueno, una solución intermedia. Eso es lo que valoró Silvio. Pero este juntaletras nos dice que no, que Silvio lo que tenía que haber dicho era que estaba en favor de las protestas del estudiantado. Se inventaron hasta que hubo un parón universitario en su momento. Mentira, no hubo nada de eso. Lo que sí hubo, indudablemente, es, bueno, pues un sentimiento pues de desazón, hubo críticas, hubo una protesta civilizada, vamos a decir, ¿no? Bueno, esto es lo que leemos en las redes sociales, ¿no? Y lo que nos dice, por ejemplo, el necio. ¿Pero qué esperaban, loco? Es increíble, los fachas querían que Silvio hiciera o dijera algo para complacerlos y ahora terminaron decepcionados, ja, ja, ja. A ver, bro, quizá es que no se enteran todavía que Silvio es la voz de la revolución cubana, y es que parece que no se enteran todavía. Bienvenido, Lázaro. Gracias siempre, compañero, amigo, por la presentación que realmente aborda temas de actualidad y sobre todo para desbaratar de una vez todas estas narrativas y estas pretensiones de los enemigos de la revolución, de los enemigos del pueblo cubano, que están ahí y esperando, como ahora, cualquier fisura, cualquier detalle que responda a sus intereses. Hay que decir que Silvio Rodríguez es un ícono de la cultura cubana y de la música cubana y del pueblo cubano. Es una personalidad que él ha dejado bien claro su posición ideológica en múltiples ocasiones y que este es después de varios años, no recuerdo si desde el año 85 no hace un concierto en la escalinata de la Universidad de La Habana. Entonces,
¿A quién se le ocurre o quién puede pensar que un concierto musical donde, bueno, Silvio es muy querido, está de más decir, repetirlo, muy querido por el pueblo cubano, él incluso en varias ocasiones ha dicho que él se hizo revolucionario porque creyó en Fidel. O sea, que ya lo está diciendo todo. Entonces, en este caso, efectivamente, ahí comienza una gira por varios países de América Latina. Bueno, estará en Chile, estará en Argentina, estará en Uruguay, también en Colombia, etcétera. Entonces, lógicamente, un concierto es un concierto de música, de su obra, de sus canciones para el estudiantado universitario y también para las personas en general que pasen por allí y se suman a ese evento cultural y con una figura extraclase como Silvio Rodríguez. ¿A quién se le ocurre que va a plantear o a organizar un acto cultural para politizar o para hablar o para que el peso del acto sea político? Claro que Silvio tiene sus posiciones políticas, lo ha dejado bien asentada en múltiples ocasiones, pero ¿qué pasa? Que los odiadores quieren que cualquier figura relevante de la sociedad cubana diga algo que les sirva, algo en contra de la revolución, que les sirva a ellos de munición para seguir con la cantaleta, afín desde luego a la política injerencista de los Estados Unidos. Una figura como Silvio que diga algo en contra de la revolución, que no lo hace, porque además Silvio es vertical, no anda es una personalidad que tiene un peso importante y él sabe lo que tiene que hacer y él tiene un sentimiento, pero que como no va a favor de lo que pretenden tipejos como este. ¿Cómo se llama el tipo este, chico? Jorge Castro. El Jorge Castro este, que hay que tener la cabeza, estar sin cerebro y estar realmente anestesiado y con la mente colonizada para una estupidez de este tipo. Porque sí, un concierto además maravilloso, emotivo, y entonces es música. Ahora él quiere que Silvio diga algo. Fíjate, algo que pasó allá, la dirección del partido, el gobierno se reunieron con los estudiantes expresaron libremente sus opiniones, etcétera. Ahora viene a decir que por qué Silvio, pero un gusarapo, porque es por sentido común. No es, puede que en alguna de sus canciones mencione algo de Cuba. Silvio ha dado un recorrido por toda la isla, en los barrios de todas las provincias, con su música, sus canciones, ha sido aplaudido, el pueblo ha expresado un cariño inmenso a Silvio Rodríguez. Entonces viene que está lógicamente fuera de foco, totalmente fuera, porque lo que dice es quizás para calentar un poquito las redes y que los que son como él también se sumen a esto de que si no dijo, si dijo, porque dijo, si no dijo, porque no dijo. O sea, es la cochambre en la que se mueven esta gente, pero hay que ponerlo en evidencia y ellos mismos se van laminando, se van retratando de lo que son. O sea, quieren coger a una figura de una relevancia como Silvio Rodríguez, como bien podía haber sido otro o otra, para su cochinada, mira, Silvio dijo eso, entonces aparece en las redes, ya eso tiene un factor multiplicador en ese mundo del odio contra Cuba. Mira, Silvio, entonces coge Silvio, por favor. Silvio, afortunadamente, no es Pablo Milanés. Recomendamos varios artículos y varios reportajes que se han publicado, que hemos publicado en Cuba Información, algunos procedentes de otros medios, como por ejemplo un artículo de Pedro Jorge Velázquez, El Necio, titulado Silvio Rodríguez, canto de soberanía y dignidad viva, y nos dice, él estuvo allí por supuesto, dice: lo afirmo con orgullo, lo que ocurrió
trasciende lo musical para erigirse como acontecimiento cultural más significativo de la Cuba de los últimos años. Su trascendencia y belleza radica en su poder de convocatoria unificadora. Logró lo que parecía una quimera en estos tiempos de fractura, aglutinar en un mismo canto a la Cuba múltiple, la de todos los colores y credos. Fue un catalizador. En su figura, necia, irreductible y fidelista, se condensa la ética de la no renuncia. En su voz habita la columna vertebral moral de la revolución, la impronta de Fidel, la convicción de que la soberanía no es una opción, es la condición indispensable para un mañana viable. ¿Qué te parece? Estupendo, estupendo, pero es que efectivamente, es que no se enteran, toda la contrarrevolución que está adormecida, no, está colonizada psicológicamente, mentalmente, culturalmente incluso, por la política de Estados Unidos contra Cuba, contra el país que le vio nacer. Entonces ellos responden vilmente a unos intereses que son de dominación, que son hegemónicos, o sea, pretende que son servidores tontos, útiles y servidores de una política criminal contra el país que le vio nacer por parte de Estados Unidos. Entonces se desmonta. Ellos realmente quizás no tienen conciencia de la gravedad de una tontería, pero es grave. Es grave porque refuerza las políticas de bloqueo económico, financiero y comercial de los Estados Unidos contra Cuba. Porque para Estados Unidos el pueblo cubano son esta gente. Todo el que dice cualquier estupidez contra Cuba, contra la dirección del partido, el gobierno, contra la revolución en definitiva, es entre comillas, un soldado, lacayo, y lacayos y lacayas, que sirve a los intereses de Estados Unidos. Lo utiliza Estados Unidos para eso, para mantener una guerra económica ilegal, genocida, para mantener una presión con el propósito, que ya lo hemos dicho en miles de ocasiones, apoderarse de Cuba y cambiar el mapa geopolítico de la región a favor de ellos. Bueno, pues estos marines digitales anticubanos, han dicho muchísimas cosas, no solamente en las redes sociales, sino estos medios digitales que paga el gobierno de Estados Unidos, han hecho toda una retórica y una serie de falacias, y vamos a repasar algunas. En torno al concierto de Silvio, que repito, fue un absoluto éxito, todo el mundo que estuvo allí pues habla desde luego de una manera súper positiva, ¿no? Felicidad absoluta, siempre en el marco de un escenario de grandes dificultades en el país. El Diablo Díaz, que es Fidel Díaz Castro, este gran intelectual, trovador cubano, escribía sobre una de las estupideces que han dicho, y es que el concierto de la universidad, o mejor dicho, en los conciertos en la escalinata de la Universidad de La Habana, algunos se dan hacia la calle, ¿no? Y hay otros, como en este caso, que se dan hacia la universidad. Los que se dan hacia la universidad son un recinto más cerrado, solamente ocupan la escalinata, donde entran miles de personas, pero en los otros casos, digamos que hacia abajo hay varias calles que se pueden llenar de gente. Y en este caso dicen que de alguna manera, al colocar el escenario no hacia la calle, sino hacia la fachada de la universidad, que de alguna manera habrían eliminado la posibilidad de que la gente pasara por allí, incluso que diera algún grito, toda esa bobada, ¿no? Bueno, dice Fidel Díaz Castro: a los que están con la ignorante sandez, para no decirlo como se debe, de que el concierto fue de espaldas al pueblo, fue de cara al alma mater, es decir, a la universidad, y a la histórica escalinata donde tantos jóvenes han protagonizado y protagonizan sus batallas por la justicia social. Silvio no le dio la espalda al pueblo, subió con él la escalinata para revolucionar el país humano, como refundando la Universidad Popular José Martí, que crearon Mella y Villena. Aclaración: el concierto primero en 1984 de Silvio con Pablo Milanés y su grupo, y el del 95 de Silvio con Afrocuba
y Santiago Feliu fueron con esa misma colocación del escenario. 85. No se han inventado nada. 85 fue el último, 85. Como tú decías. Es la primera de las estupideces que han dicho, porque cuando no tienen nada que decir, pues inventas. Sí, tienen que inventarse cosas que no ocurren, y bueno, eso los va desnudando ellos mismos, le van quitando la careta, más de lo que la tienen, efectivamente. Es que no están, ya te digo, fuera de lugar, están fuera de foco, ellos están mirando ellos están mirando lo que quisiera que ocurriera. Oye, ellos quisiera que ocurriera algo, lo que están mirando lo reproducen después en las redes, ¿no? Y ahí está la falsedad, ahí está la mentira, la manipulación, y de eso viven. De momento están viviendo de eso, de momento. Hay que ver, porque hay hechos que son incontestables, ¿no? La Revolución Cubana es un hecho incontestable. Nadie puede pensar, mira que se han esforzado por denostar, por quitarle el peso político, ideológico, histórico que tiene la Revolución Cubana en América Latina y el Caribe. Ellos van a contracorriente, ¿no? Claro, utilizando lo de siempre, utilizando la expresión que más sensibiliza a los pueblos, ¿no? Los pueblos, además, que tienen que transitar un camino el camino del conocimiento, de la cultura, de la historia. Pues ellos, la dictadura, el comunismo, o sea, esa no falla. La dictadura, el comunismo, o el régimen. Y se pegan una pedrada ellos mismos, porque ve que, a pesar de una guerra tan brutal, tan bestial como a la que está sometido el pueblo de Cuba, y Cuba como Estado, como nación libre, independiente, soberana, pues hay la columna vertebral está sana, vamos a decirlo así. La columna vertebral de la Revolución Cubana está sana, está fuerte, y sigue luchando y seguirá luchando. Entonces, pero esta gente cada vez se quedan más aislados en su podredumbre. Se quedan ahí chapoleteando ahí en la letrina donde están toda esta gente al servicio, y llamando a Estados Unidos para que Estados Unidos, como han pedido invasión y todo, y que hagan esto y que hagan lo otro, e incluso dividiendo a la sociedad en Cuba, al interno de Cuba, de que hagan acciones contra las instituciones cubanas, contra el Estado, que es el pueblo. O sea, acciones terroristas en Cuba es contra el mismo pueblo. Entonces, pero esta gente quiere que Estados Unidos le haga el trabajo, crear las condiciones, servir vilmente a los intereses de Estados Unidos para que que se cumpla el memorando del Mallory, que se levante el pueblo contra su gobierno, y claro, ahí estaría Estados Unidos, seguro. ¿Por qué? Porque Estados Unidos está creando las condiciones para que ocurra eso, y decir después, es una amenaza a la seguridad nacional lo que está ocurriendo en Cuba. Ya lo estamos viendo. Cuba tiene que abrirse a la democracia, y vamos a tomar, ya estará en movimiento la flota y esto y lo otro de guerra, porque Cuba, ese pequeño país del Caribe, es una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos. Ya eso lo han hecho en otras ocasiones, en otros momentos, pero es digamos, como el catecismo que ellos exponen para justificar lo injustificable. Es agredir a un país libre, independiente y soberano, y con la pretensión de apropiárselo. Bueno, pues regresando al concierto y a todas las falacias, las estupideces que han dicho los medios, uno se pregunta, en los conciertos que dan cualquier artista internacional, ¿no hay control de la policía y de la gente que entra? Exacto. E imaginemos que en uno de estos conciertos asiste el presidente del gobierno. Me da igual si es el de Ecuador o el de Estados Unidos o el de España. No habría vigilancia, no habría un control de las entradas. Sí, bueno, pues parece ser que en Cuba esto no puede ocurrir. Amplio operativo policial en la Universidad de La Habana.
Hubo disposiciones orientadas a limitar la movilidad del público y garantizar un ambiente totalmente vigilado, para que no surgiera algún grito que rompiera la imagen de normalidad que el régimen intenta vender. Oigan eso, es que es increíble, uno se queda cada vez más... No, pero es una cosa... En el concierto de Bad Bunny... un ambiente totalmente vigilado para que nadie gritara, porque el régimen de Estados Unidos y de la gobernadora de Puerto Rico no quiere que nadie se salga. Pero de es increíble, es que ya están rompiendo todos los moldes. Sí, totalmente. Estupidez. Pero es que fue el presidente de la República de Cuba con su esposa a disfrutar también de estar ahí, dentro del público, dentro con los estudiantes, con todas las personas. No hubo zona, además, zona VIP, vamos a decir. No, ahí dentro. Pero eso les duele a ellos. Les duele. Ellos quieren, y claro, hay que tomar unas medidas. Estamos hablando del presidente de un país que alguien, ese mismo tipo, o el que sea, que mencione un solo país del mundo donde se celebra un concierto multitudinario de un músico famoso o música o cantante, y que no tenga la debida, el debido dispositivo de seguridad para proteger la integridad de la vida de la máxima figura política del Estado, el que sea, que diga uno, que mencione uno. Pero lo hace Cuba y ya están buscando como dice, sacándole filo ahí. Bueno, pues mira si le sacaron filo que dice, esto dice 14 y medio, el medio de Giovanni Sánchez. Dice, cuando el cantante entonó su canción El Necio, y cuando dijo, cuando la revolución se venga abajo, dice, se oyeron algunos ojalá entre el público. No, es verdadera poesía la de este periodismo alternativo. Increíble, es que increíble. De risa. Es que no, y no se dan cuenta que están haciendo un ridículo espantoso. Bueno, esto del 14 y medio se puede esperar cualquier cosa, ¿no? Pero sinceramente yo creo que no se dan cuenta de eso, porque ellos ya están tan envilecidos que piensan que su posición ideológica es la que tiene el pueblo también. O sea, ellos se hacen hablan las estupideces que hablan, porque ellos dan por hecho de que la mayoría del pueblo cubano pues les apoya, responde a la lógica del desarrollo político, económico y social, a la lógica de la historia, en fin. Y es al revés. O sea, están hundiéndose más en la letrina, porque tanto el 14 y medio, quienes lo dirigen, quienes los manejan, este medio contrarrevolucionario, van en contra, cada vez son más despreciables, cada vez son más, por lo miserable que son, por la forma burda en que manipulan, mienten, pues cada vez tienen menos credibilidad, menos crédito y menos apoyo. Menos apoyo, aunque busquen por aquí y por allá, menos apoyo, porque ya se sabe lo que es. Es un panfleto, no es un medio de noticia, honesto, con la verdad, con la realidad, de análisis honesto. No. Es todo, bueno, al servicio de Estados Unidos. Entonces ya pierde la conexión con el pueblo. Pierde la conexión con la mayoría del pueblo que lucha. Entonces ellos se están retratando y es un medio que efectivamente es parte de todo este entramado de la guerra comunicacional, contra Cuba, de la manipulación, de la mentira. Están insertados entre esas narrativas que genera el gobierno de Estados Unidos y que expande a través de los medios de manipulación y desinformación masiva. Bueno, y son finalmente el aparato de propaganda de legitimación de la guerra económica contra su propio país. Esa guerra económica, o bloqueo económico, financiero y comercial, como se le quiera llamar. David.cu nos dice, si como algunos en Miami o el propio Marco Rubio dicen que el bloqueo a Cuba no existe,
¿Por qué sufrimos sus efectos? ¿Por qué siguen persiguiendo nuestras inversiones? Y nos dice que el bloque 2 de la central térmica Ernesto Guevara está paralizado, o sea, una central térmica, por efecto del bloqueo. Los suministradores han informado que debido a la ley Helms-Burton no pueden vender partes y piezas a Cuba. El otro día se presentaba el canciller cubano el informe anual de Cuba, el que va a presentar el día 28-29 de octubre en la Asamblea General de Naciones Unidas. Se espera de nuevo que la comunidad internacional de manera casi unánime condene el bloqueo y pida a Estados Unidos el cese de esta guerra económica contra el pueblo cubano. Y decía una cosa muy importante, y es que los daños este año han sido el 50% mayores que el pasado año. Por dos razones fundamentales. Primero, por el impacto en los ingresos. Ahí está, por ejemplo, todo el daño que se hace al turismo por parte con las medidas coercitivas de Estados Unidos. Y por otro lado, el gasto, el suplementario de Cuba en todas sus importaciones. Nos dice que el costo de 2 meses de bloqueo son 1.600 millones de dólares. Con 2 meses de bloqueo, sin bloqueo, por ejemplo, se podría financiar la canasta familiar normada de un año. O el combustible para la electricidad también de todo un año. 16 días equivalen a todas las necesidades de los medicamentos en el cuadro básico. Él hablaba de muchísimos ejemplos de barcos que no han podido descargar combustible o trigo porque Cuba no puede hacer una transferencia bancaria, o las transferencias bancarias se bloquean una y otra vez por parte de la banca internacional temerosa de las sanciones. Y nos dice que en el año 2024 hubo más de 2.000 eventos públicos y declaraciones contra el bloqueo, más de 1.700 pronunciamientos oficiales. Y uno se pregunta, ¿y para qué sirve? ¿Qué se consigue? Bueno, evidentemente hay que hacerlo, pero ¿qué conseguimos? Cuando Estados Unidos, igual que hace Israel, le da absolutamente igual. Sabe perfectamente que está tratando de asfixiar, que asfixia, que pone una soga al cuello a millones de personas en un país y le da absolutamente igual, porque sabe que avanza, que consigue llegar a la conciencia reblandecida, vamos a decir, de mucha gente que ya no aguanta más. Y le da absolutamente igual, a pesar de que 187 gobiernos del mundo de todo signo le digan todos los años en Naciones Unidas, como le van a decir ahora. Si no son 187, serán 186 o 188, me da igual, pero son prácticamente todos los gobiernos del mundo y le dicen a Estados Unidos, por favor, ya es hora, olviden a Cuba, dejen vivir, dejen ya esta asfixia. Pero luego hay anormales que te llegan a decir que no existe el bloqueo. Cuando hay 187 gobiernos del mundo, ¿qué pasa? ¿Que son idiotas? Cuando son aliados incluso de Estados Unidos, ¿qué ganan ellos con decir la evidencia, ¿no? Que hay una política de asfixia que daña a toda la economía, que destruye todos los ingresos y que al final eso llega a los bajos salarios, a las bajas pensiones, a que no haya alimentos, a que no haya medicamentos, etcétera, etcétera, a que no se puedan construir suficientes viviendas, a que no se puedan reparar los viales, etcétera, 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 etcétera. Exacto. Es curioso porque, ya vemos que aparecen personas que tienen la mente colonizada, la exponen sin pudor, personas que odian al pueblo de Cuba, y odian al pueblo de Cuba porque la mayoría del pueblo defiende la revolución, lucha por hacer avanzar en medio de una guerra impuesta ilegalmente por la mayor potencia imperialista de la historia. Pues hay gente que dice, no existe bloqueo, pero recordemos que en la primera administración de Donald Trump, el Marco Rubio, actual secretario de Estado, confesó, dijo y publicitó que él fue el responsable de las 243 medidas adicionales a el bloqueo. O sea, él fue, y dice que eso lo hablaron en la Casa Blanca, en esa primera administración de Trump. Esa
243 medidas adicionales encima ya de la política de bloqueo económico, financiero y comercial se mantienen vigentes, están vigentes. Ya han añadido más. Sí, sí, más. Las remesas, bueno, exactamente, un montón de cosas, ¿no? exactamente. Y entonces se añade eso, a eso se le añade el colocar a Cuba en la lista espuria de países que supuestamente patrocinan el terrorismo. Eso no lo hablan, no lo dicen, no lo menciona esta gente. No hay bloqueo, pero mire qué entramado. Encima, ahora hemos visto con, estupefacto, ¿no? Nos quedamos cuando se le impide competir a una delegación deportiva de Cuba en Puerto Rico. Tampoco hay bloqueo. No le dan visa. No le dan visa. No le dan visa tampoco al equipo de béisbol, de pelota de Cuba para el evento, posiblemente no, seguro el evento en este deporte, en el béisbol, más importante de las competiciones internacionales de este deporte. O sea, el evento más importante, que será en Estados Unidos, creo que en Los Ángeles, no puede participar el equipo de Cuba porque Estados Unidos no le da la visa. Para que después digan que no hay acciones de bloqueo, que no existe. Caramba, hay que ser un poco decente, hay que tener algo de dignidad. Pues no, para esta gente no, ya esta gente están con eso sometidos a las narrativas que salen de la Casa Blanca, el Departamento de Estado, de las agencias de Estados Unidos, enfocada en mantener esta guerra ilegal contra Cuba, contra el pueblo de Cuba. Bueno, y luego vemos en las redes sociales a la gente tratando de reflejar una Cuba catastrófica, ¿no? Indudablemente la situación es durísima, durísima en Cuba, pero bueno, ellos colocan las consecuencias del bloqueo, las consecuencias de la guerra económica, las colocan como diciendo, ¿ves? ¡Qué mal están! Y por lo tanto, qué mal lo hacen. Y por lo tanto, cómo han fracasado en su sistema. Sí. ¿Hay que tumbarlos? No dicen, mira el bloqueo, las consecuencias letales que tiene sobre las condiciones de vida. Bueno, pero es que a veces se pasan tanto que meten la pata. Mayra Domínguez, gusanísima, dice, a ti, zurdo, si tuviste un mal día porque se te rompió el carro, no te aflijas, vete a Cuba y agarra el transporte público. Y saca una foto de un camión y hay un montón de gente en una jaula. En una jaula. Parece que parecen animales en una jaula, ¿no? Y uno dice, bueno, pues en Cuba es verdad que muchas veces se echa mano de lo que haya para poder transportarse, ¿no? E incluso, bueno, uno lo ve y dice, pues a lo mejor hasta han conseguido resolver un problema de transporte en alguna localidad de esta manera. Pero es que luego dice el necio, dice, no es en Cuba. Mienten con cualquier imagen para satanizar una isla que resiste una guerra económica brutal. Siempre la intención es burlarse de los humildes, porque esto es una burla a la gente que está ahí. Humildes cubanos de a pie. No entienden nada. Esa gente tiene más entereza y valor que cualquiera que estos vendepatrias de turno. Y otra fotografía también de esta Mayra Domínguez, que es, vamos, un miserable. Eres miserable hasta el infinito y más allá. Esa foto no es de Cuba, ¿eh? No, bueno, pudiera ser... esta de abajo es un edificio, entiendo, en ruinas de La Habana, ¿no? Y dice, no es Gaza, es el socialismo hecho en Cuba, es un edificio en ruinas, ¿no? Mira eso. Y luego, bueno, le responde a alguien, dice, oiga, no es en Gaza, es el neoliberalismo hecho en Perú. Y sacan fotografías de miseria, de barrios absolutamente, bueno, pues en condiciones durísimas, como diciendo, oye, que Cuba tiene un bloqueo, no le eches la culpa al socialismo, echa la culpa al bloqueo, y Perú no tiene bloqueo, y por lo tanto sí, échale la culpa al neoliberalismo. Sí, pero ahí está la cuestión. Es como, creo que lo comentamos brevemente el programa anterior, de personas que están haciendo, digamos, de Cuba un medio de vida, de trabajo. Graban lo peor que puede haber sobre todo en la capital, las construcciones ya que hay, evidentemente, edificios que están, bueno, para demoler.
es una realidad, pero se está haciendo, se está trabajando para ir poco a poco. Hay que tener en cuenta... Y no hay recursos, el tema es ese, que no hay recursos. Exactamente, poco a poco ir saneando esa parte sobre todo en La Habana Vieja. Y Centro Habana, y sobre todo. Centro Habana y La Habana Vieja, para ir reconstruyendo y poder sacar incluso personas de ese lugar. Hay lugares también que no están para vivir, pero hay personas que se meten ahí. Sí. Se meten y entonces, bueno, eso es peligroso, eso lo sabemos, pero no van al origen, no van al porqué. Este gran intelectual, una figura inmensa y muy querida en Cuba, Eusebio Leal, pues hizo mucho por mejorar las condiciones de vida en el casco histórico de La Habana Vieja, la colonia de La Habana Vieja. Entonces, eso es parte, ¿no?, de la responsabilidad de los gobiernos, en este caso de la provincia, y a nivel general, pues bueno, el Estado cubano se está atendiendo, pero hay que ver que está sometido a una guerra, como bien ha dicho el compañero Miguel Díaz-Canel, tiene los pocos recursos que se recibe, pues a ver dónde hace más falta, dónde se coloca, porque los problemas son muchos, y sigue insistiendo Estados Unidos en algo que es repugnante, que es ilegal, tiene carácter criminal y genocida. Entonces, en medio de una guerra, el gobierno revolucionario y el pueblo tiene que irse manejando para ir solucionando los problemas, digamos, más perentorios. Se están construyendo edificios, el turismo es muy importante, hay que tener en cuenta. Sí, pero lo han destruido. Sí, pero critican y no se dan cuenta que el turismo para Cuba es tan importante como el turismo para República Dominicana y las islas del Caribe. Entonces Cuba tiene una competencia muy fuerte ahí. Vale. Y las islas del Caribe y República Dominicana no tiene bloqueo. Y hay que ver los problemas sociales que tiene República Dominicana. Pero eso no lo quieren ver, no lo ven. Primero porque son ignorantes, primero porque están el alinearse a la política de Estados Unidos contra el país que le vio nacer es el sumum de la estupidez. Y ellos están nadando ahí y no logran ver más allá. No quieren. Entonces el catecismo es criticar que todos los problemas de Cuba es el comunismo, el régimen. Ahí no salen de ahí. No tienen capacidad para pensar, no son honestos. No tienen alma, son personas desalmadas. Entonces, atrapado en esa idea de una Cuba que no existió antes del 1 de enero del 59, porque esa es otra. Todo esto, ponen el edificio, va una persona con una cámara, graba un edificio que se está cayendo. Y después lo publica y pone al lado La Habana de antes del 1 de enero del 59. Es engañoso, es mentira, es una gran mentira. Y de eso viven o sacan su dinerito y van para acá. Y entonces Cuba es el foco. ¿Por qué no Haití, que no tiene comunismo, es capitalista? ¿Por qué no la República Dominicana a los barrios, a las comunidades? ¿Por qué no hacen el reportaje eso o Puerto Rico o Honduras o El Salvador? Pero ¿qué ocurre? Que en el casco histórico de muchos países no pasa como en Cuba. En Cuba no han sacado a la gente y han metido a gente pudiente de clase media que puede pagar una millonada por sus apartamentos en La Habana Vieja. No, ahí está la gente, como cualquier otro, la gente del pueblo. Es una fotografía de una realidad absolutamente distinta a la de cualquier otro país. Claro, te vas a otro lugar, a su casco histórico, donde vive gente con poder adquisitivo alto, con una clase media acomodada, que puede adquirir esos pisos, donde han desplazado a gente que no podía pagarlo. Eso no ocurre en Cuba. Y además, lo que sacan las empresas turísticas del casco histórico revierte en la reconstrucción del casco histórico. Pero luego te dicen estos sinvergüenzas, te dicen que no vayas a hacer turismo a Cuba porque se lo queda el régimen. No, se lo quedan la gente que vive allí
y el dinero va a parar a la reconstrucción, en el caso de La Habana Vieja, o para el presupuesto nacional, educación, vivienda, salud, etcétera. No hay ninguna prueba, no hay ninguna cuenta que hayan podido demostrar estos sinvergüenzas sobre algún magnate cubano, del miembro del gobierno que tenga alguna cuenta en Panamá o similar, porque si no, ya lo sabríamos de sobra. Por cierto, el bloqueo, todos estos miembros de la contrarrevolución lo tratan de extender también a Europa. No se conforman con el bloqueo asesino por parte de Estados Unidos y lo que quieren es que llegue el hambre ya absoluto al país. Organizaciones cubanas piden a la Unión Europea revisar su política hacia la dictadura. Esto nos lo dice ADN Cuba, un medio financiado por la USAID y por la NET, dos agencias del gobierno de Estados Unidos. Leemos que lo que denuncian estos sinvergüenzas es que la Unión Europea financia, por ejemplo, 80 proyectos de cooperación en Cuba con un presupuesto de casi 155 millones de euros, que es una minucia, vamos a decir. Bueno, pues gestionados en su mayoría por organizaciones del régimen cubano. Organizaciones como ACPA, como la Asociación Cubana de Producción Animal, es decir, organizaciones del campesinado. Pero esta gente lo que pretende es que la Unión Europea, encima, cancele 155 millones de euros para proyectos de cooperación en la agricultura y otros. Son absolutamente sinvergüenzas. Y entre estos terroristas están numerosas organizaciones, como las Damas de Blanco, que firma, pero también hay organizaciones que luego se presentan aquí, que dicen que defienden la democracia en Cuba. La Asociación Cubano-Vasca, Democracia Cubarentzat, su presidente Fran Hidalgo, que es el que ha tratado de boicotear algunos de los actos de solidaridad, pero que ha salido con el rabo entre las piernas y trasquilado siempre. Y elementos que decían que eran progresistas. Alina Bárbara López Hernández, que se quejaba tanto de que había sido marginada en la universidad, etcétera, y luego estás firmando esto. Sinceramente, yo creo que a lo mejor te mereces un poco lo que te pasa. Así como el Observatorio de Alas Tensas, que se presenta como un colectivo feminista, que incluso entre organizaciones europeas tiene vinculación, pero luego firman que la Unión Europea no solamente cancele sus proyectos de cooperación en Cuba, sino que cancele su acuerdo de diálogo político y cooperación con Cuba. Es decir, lo que están es firmando para que el bloqueo a Cuba sea absoluto y no solamente sea de Estados Unidos, sino también de la Unión Europea. Ya se han quitado la careta definitivamente. Bueno, lo que están intentando es revivir, si se puede llamar así o calificar así, lo que había antes, ¿no? En el momento cuando la presidencia de Aznar. Exactamente. Que para congraciarse con la administración de George W. Bush, de recrudecer el bloqueo a Cuba, pues logró que la Unión Europea se sumara a esa política criminal de bloqueo, romper el diálogo, las relaciones comerciales, la poca que había, lo poco, no vamos a hablar tampoco, lo poco que había. Y la Unión Europea se sometió al dictado de Estados Unidos, porque eso Aznar propuso, pero sabemos que las veces que estuvo, y no fue una sola, fueron varias, las que estuvo en la Casa Blanca con George Bush, pues el centro o parte de la conversación es el tema de Cuba. Cómo poder ayudar más a la caída de la dictadura. ¿Qué tengo que hacer, Bush? Le diría Aznar al presidente entonces de Estados Unidos. Bueno, no, la Unión Europea tiene vínculos con Cuba en esta área, en esta otra.
bueno, hay que cortar esos vínculos. Y entonces ya después, cuando se dieron cuenta que eso no servía para nada y que no sirvió y lo que causó más dificultades al pueblo cubano, porque bueno, ni en la parte, ni en la cultura, ni en la economía, en nada. Se sumaron a esa orden, pudiéramos decir, se sumaron países de la Unión Europea, gobiernos de países de la Unión Europea, a esa orden que transmitió este señor José María Aznar. Después pasó el tiempo y se dieron cuenta que eso no tenía sentido, no sirvió para nada, y entonces viene esta parte del diálogo político, de cooperación de Cuba con la Unión Europea, que está vigente, lógicamente, y aparece esta organización chucha, porque no, que posiblemente cada una tenga 3 o 4 como mucho, para romper ese diálogo entre Cuba y la Unión Europea. Como quiere el secretario de Estado de Estados Unidos. Exactamente, eso iba a decir. Son los peones de Marco Rubio. Detrás de todo esto está este individuo que responde por el nombre de Marco Rubio. Bueno, pues los Estados Unidos que dan tantas lecciones de libertad a Cuba. Leemos a Francisco Rodríguez, Paquito el de Cuba, dice: si sigue la censura de Trump a medios que lo critican, van a necesitar allá una prensa independiente financiada por China y Rusia. Bueno, leemos también. Muy bueno, Paquito. Dice, la cadena ABC suspende indefinidamente la emisión del programa del cómico Jimmy Kimmel por sus comentarios sobre el presunto asesino de Charlie Kirk. Y es que en Estados Unidos ahora mismo existe una ola macartista. El propio Donald Trump designaba hace unos días como organización terrorista el movimiento antifascista Antifa, y bueno, y está amenazando a periodistas. Este presentador ha sido retirado de ABC por las presiones del gobierno de Donald Trump, y de la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos, que amenazó con tomar medidas contra la cadena. Bueno, ¿cuál es el pecado que cometió este presentador? Bueno, pues hablar sobre Charlie Kirk, esta persona adepto a Trump y a MAGA, comunicador social, que fue asesinado hace unos días, y decir que quien le había asesinado no era una persona de izquierdas, no era un inmigrante, no, era uno de los suyos. Era uno que respaldaba a Trump, amante de las armas, etcétera, etcétera. De familia republicana, etcétera, etcétera. Es decir, dijo la verdad. Bueno, pues se lo han cargado. Pero luego nos dicen que hay libertad de expresión, y libertad de prensa, y libertad de no sé qué, y libertad de no sé qué. Pero luego la ciudadanía de Estados Unidos no puede viajar, por ejemplo, a Cuba. Tiene vetado absolutamente ese derecho, etcétera, etcétera. Y luego, por supuesto, estamos hablando de que esta es un sistema, un régimen político donde la comunicación está en manos de grandes magnates de la comunicación que, por supuesto, censuran hasta lo más mínimo cualquier opción de verdadera izquierda, de verdadero discurso alternativo. Pero cuando se les escapa algo, ya en este caso que ni siquiera es un discurso de izquierda, sino simplemente que está criticándole al presidente por algo que es evidente, es que ni eso permiten. No, pero ahí queda retratado lo que es Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos. Este presidente es una de las personas que se ve, no hace falta ir, se ve su pensamiento ideológico, se ve lo que hay detrás del traje, de la corbata, de su vestimenta, realmente lo que hay. Si él prohíbe o está, contra las organizaciones antifascistas, nazifascistas, quiere decir que es un fascista. Que es un fascista. Quiere decir que es un fascista.
se pondrá el traje y la corbata y dirá que la libertad, no, todo es mentira, es un engaño, es un verdadero engaño, lo estamos diciendo hace ya bastante tiempo, es un engaño, la democracia, toda esta cantaleta es mentira, la utilizan políticamente contra naciones pequeñas, contra pueblos pequeños y también contra otros que ellos saben que pueden dominar. Entonces le imponen algo que en realidad ellos no cumplen, pero le imponen algo porque es lo que le permite mantener una injerencia en los asuntos internos de países supuestamente libres, independientes y soberanos. Supuestamente hay que ver América Latina y el Caribe cómo está y lo que hay ahí. Que tienen modelos capitalistas y tienen también el sistema, digamos, electoral que Estados Unidos valida como el bueno. Y no es así. O sea, valida lo que le conviene, valida lo que responde fielmente a los intereses geopolíticos, hegemónicos de esa potencia imperialista. Entonces, aquí vemos que pues, está clarísimo. Censura o despiden o apartan a una persona que sencillamente habla posiblemente verdades contra esta persona asesinada. Es decir, pero asesinada, pero no es un cualquiera, es un joven que, bueno, se le reconoce que aportó mucho a la campaña de Donald Trump y que posibilitó la victoria del magnate. Es decir, que era amigo de Donald Trump. Pero una persona racista, homófoba, misógina. Todo. No hay partidaria derecho de la libertad de portar armas, que luego acabaron con su vida. Exactamente. No, nadie merece ser asesinado. Pero hay que ver, el pero es que esta lo persona que contribuyó él mismo contribuyó él mismo a su forma de morir. Exactamente. Bueno, pues aquí despedimos este programa. Mucha solidaridad con el pueblo cubano en estos tiempos difíciles, acompañando la realidad cubana, sus dificultades y también los intentos por salir de esta situación. Desde luego, desde el movimiento de solidaridad, que es lo que vemos a diario, hay muchísimo movimiento, valga la redundancia, muchísimas campañas de apoyo en estos momentos material y también de apoyo político, de denuncia del bloqueo criminal de Estados Unidos contra la isla. Así que hasta el próximo programa. Hasta el próximo. Disparando vengo.